Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Y ya estamos, Mario, preparados para comenzar a charlar con nuestro invitado en la noche de hoy, en esta charla, en este café virtual, en este tiempo de pandemia. Esto quiere decir que vamos a estar compartiendo un diálogo atractivo, jugoso, profundo, siempre ilustrativo e instructivo. Estamos hablando del profesor de historia, Paulo David Pisocco. Muy buenas noches, Paulo, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo están? Muy bien. Muy buenas noches, Paulo. Gusto, placer enorme de saludarte. Un saludo grande también a Ángel, que está por ahí. Claro que sí. Bienvenido ese saludo al querido Ángel que está operando técnicamente en esta noche. Y le debo contar a la audiencia que hace unos días, en contacto telefónico con Paulo, le digo: Paulo, quiero que tomemos un café simbólico y charlemos. Quiero hablar con vos. El tema ya va a salir. Y de inmediato, surgió que en unos días los concordienses estamos cumpliendo 189 años de vida. Así que de inmediato se armó el tema, por lo menos con el que vamos a comenzar este diálogo con el querido Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Primero, ¿cómo te sentís? ¿Cómo venís trabajando con esta intensidad de tu rol docente? ¿Cómo viene siendo? Bien, muy bien, de manera virtual, ¿no es cierto? Mucho a través de las plataformas estas que te permiten enseñar a través del Zoom, a través de lo virtual, de la computadora, de todo esto, historia, tengo unas horas de italiano también, y bueno, también estoy con mi escuela de jóvenes y adultos, haciendo lo que se puede en los límites que te da también esta virtualidad, ¿no es cierto? Pero habiendo acumulado durante un año mucha energía como para el año que viene también, una vez que podamos sortear esta pandemia, volver a ponerle toda la energía necesaria para que la gente pueda estudiar, para que la gente pueda aprender. Tengo jóvenes, tengo adultos mayores, y la verdad que es lo que a uno realmente le gratifica el alma, ¿no? Claro. Esto es lo bueno de tener ese contacto, más allá de lo que decía Paulo con el tema de lo virtual, ¿no? Que lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar, me parece que va para un tiempito más. Es ese contacto de tener, me imagino, ese amor que tienen los profesores con los alumnos sin distinción de edad y viceversa también, ¿no? Y los chicos extrañan mucho, Claro. Extrañan mucho la presencialidad de las clases. Y bueno, como me sobró un poco de tiempo, este año, aquí delante de la computadora, me puse a escribir sobre la historia de Concordia, y por eso hablaba con Mario y le decía esta efeméride, ¿no? Uh-huh. Que recordamos los concordienses al cumplirse 189 años de la fundación de nuestra ciudad, que no se fundó un 29 de noviembre de 1831, sino que ya venía con antecedentes. Uh-huh. De gente que habitaba la región. Primeramente tenemos que explicitar, digamos, que los pueblos originarios, charrúas y guaraníes, vivían en toda esta zona desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, y que luego, con la llegada de los españoles, el río Uruguay era una gran avenida por donde pasaba el vaso comunicante
hacia las misiones jesuíticas, de las cuales nosotros dependíamos políticamente, ¿no? Esta región formaba parte de la gobernación del Yapeyú. Así que, bueno, el papá de San Martín entonces tuvo una gran influencia sobre Concordia, lo que era el poblado del San Antonio, el rincón del San Antonio, el rincón del Ituí, ¿no? El Salto Chico. Y si uno viene navegando el río, se da cuenta que Concordia ahí hace como un recodo el río, y es ahí en ese rincón donde se fundó actualmente lo que es el Naranjal de Pereda y todas las zonas aledañas de ese lugar, un lugar que era un punto de desembarco para las mercaderías que subían y bajaban por la margen sería occidental del río Uruguay, ¿no es cierto? Porque estaban estos dos escollos que impedían ese tráfico, el Salto Chico y el Salto Grande, ¿no? El Ituí Miní y el Ituí Guazú, según las lenguas guaraníticas, ¿no? Así lo nombraban. O sea, las embarcaciones llegaban hasta la zona de Federación, un poquito más acá, y de allí trasladaban todo en carretas. ¿Cómo lo hacían hasta el lugar donde conocemos como hoy el Naranjal de Pereda? Exactamente. La embarcación venía desde el norte, desde el Yapeyú, como digo, hasta Mandisoví, el antecedente de lo que después fue Federación. Y ahí en el puerto de Mandisoví bajaban las mercaderías y en carretas las dirigían hasta aquí, hasta Concordia, hasta San Antonio. Cuando digo esto me refiero Salto Uruguayo al fondo y al río. Y ahí todavía hay vestigios de un muelle que servía de carga y descarga, en donde hace unos días atrás mis alumnos, justamente hablando de estas cosas, encontraron monedas españolas. Ah, mirá vos. Sí, y las tienen ellos guardadas para donarlas al museo una vez que pase esta pandemia. Claro, ahora, todo esto por la bajante del río se puede ver también lo que era, lo podríamos decir, el viejo puerto de aquellos años. Exactamente, el viejo muelle. Y bueno, ahí se daba este intercambio entre los jesuitas de las misiones del norte y comercio de yerba mate, cueros, carne, cebo. Y bueno, esa proto-concordia o esa primera concordia va a durar desde la década del 50 hasta el año 1820, en donde se da este año justamente 200 años de esa guerra civil entre Artigas y Pancho Ramírez. Concordia no se plega a Pancho Ramírez, queda del lado artiguista, digamos, y por eso va a ser los habitantes, una vez derrotado Artigas a las diferentes batallas, cruzan el río, se van hacia el Uruguay o se van hacia el monte. Y desde el año 1820 hasta finales de la década del 20-30 es Evaristo Carriego junto con el padre de Mandisoví, el presbítero Mariano del Castillo, quienes, estoy hablando de un tío y sobrino, había entre Evaristo Carriego y el presbítero del Castillo había un lazo familiar, eran tío y sobrino, hablan de fundar una ciudad y le proponen al gobernador Solá de aquel entonces que se funde una ciudad en un lugar más cercano a lo que es hoy el casco histórico de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Porque Zarratea, inclusive Zarratea en el año 1811 cuando anduvo por acá, decía que los arenales que había en el barrio del Arenal, todo lo que es esa zona ahí del barrio Nebel, impedían el acceso. Entonces sería bueno fundarla a esta ciudad en otro lugar, y el presbítero del Castillo junto con Evaristo Carriego deciden
fundar la Villa de la Concordia, allá en lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo, la jefatura, la catedral y el edificio municipal que estaba antiguamente en donde hoy es la Dirección de Cultura, y que a partir de la década del 40, de 1940, del siglo XX, pasó a formar parte de ese nuevo edificio que hasta el día de hoy nos rige como municipio. Lo lindo de la ciudad de Concordia, de la historia de Concordia, Guillermo, Mario y la audiencia, es que va paralela a la construcción de nosotros como un país. Entonces, nosotros vamos a tener una Concordia de la época colonial, sí, podemos decir que tenemos una Concordia, una proto-Concordia de la época de la colonización jesuítica. Uh-huh. Pero también vamos a tener una Concordia que participó de la Revolución de Mayo en el año 1811. Esto es maravilloso porque mientras se dan los acontecimientos del proceso independentista, de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, acá Artigas, en lo que hoy es San Carlos, Salto Chico, pasa con 25.000 orientales buscando refugio de este lado, de esta margen del río, de este lado del río, para escapar de la represalia de los realistas de Montevideo y de los portugueses también, que era una amenaza. Los lusos brasileños eran muy sangrientos, ¿no? Uh-huh. Y se refugian de este lado del río. Después vamos a tener una Concordia que va a participar de las guerras civiles, ¿no? Y en ese marco de las guerras civiles entre argentinos vamos a tener la presencia del general Galo Lavalle aquí en Concordia. Posteriormente va a ser Concordia asolada, ¿no? Con los hermanos Madariaga, en las guerras civiles contra el rosismo. ¿Vos sabías eso, Guillermo, que Concordia fue totalmente arrasada, digamos, y tuvieron que salir sí, tuvieron que huir. Tuvieron que huir. Lo mismo pasó con cuando Garibaldi quiso invadir y saquear la ciudad, y claro, las milicias, ¿no? Porque no había un ejército nacional de regla, sino que eran los mismos ciudadanos que se organizaban militarmente para defender la ciudad. Ahí en la playita Nebel también resisten a Garibaldi. Vamos a tener varios episodios como estos, ¿no? Me detengo un segundito ahí y después ya le doy a Mario, pues yo me entusiasmo, me fascina la historia, lo sabés, Paulo, y particularmente la historia de la ciudad de Concordia. Cuando hablabas de Garibaldi, aprovecho y te pregunto, ¿por qué en el Uruguay, por ejemplo, lo tienen a Garibaldi allá arriba? Es una buena pregunta. El tema, digo, porque lo he charlado con amigos que les gusta la historia también, muchos amigos uruguayos, y para Uruguay Garibaldi tiene su monumento, tiene todo su homenaje, hay avenidas, calles, muchas cosas, ¿no? Para los entrerrianos específicamente no fue más que un filibustero, un pirata que venía a saquear, claro. ¿No? Entonces, para este lado de la margen del río nosotros sufrimos las consecuencias. Y ahora voy a explicar por qué. El otro día, esta semana, nosotros conmemoramos el Día de la Soberanía, ¿no es cierto? Nacional. El Día de la Soberanía fija como hito histórico el hecho de que el brigadier general Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, impedía la libre navegación de los ríos interiores, Paraná y Uruguay, al libre comercio de los ingleses y los franceses. Era una medida de protección de la industria, de la protoindustria nacional que en ese momento teníamos en la región, ¿no es cierto? En ese marco, vos fíjate que el hecho que conmemoramos el otro día, el de la vuelta de obligado, pasó un 20 de noviembre de 1845. El 13 de octubre, o sea, un mes antes, se da la invasión de Garibaldi. ¿Y por qué la invasión de Garibaldi a Concordia? Porque en ese momento el Uruguay
los colorados uruguayos, mejor dicho, los colorados uruguayos, conjuntamente con los franceses y con los ingleses, conspiraban contra Juan Manuel de Rosas y a todas aquellas provincias que podían atacar, acicalar, destruir, desmoralizar, lo hacían a través de mercenarios. Garibaldi le fue un mercenario muy funcional al proyecto de Montevideo, al proyecto Colorado, del Partido Colorado. Como los triunfantes en aquel lado de allá fueron los colorados de entonces, es que tiene hasta el día de hoy, digamos, una mirada progresista, civilizadora, y no nos olvidemos que totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Claro. La nuestra era un bandolero que venía a saquearnos. Claro. La de ellos era un promotor de la libertad, del libre comercio, claro, de la modernidad y de la masonería. Claro, es más o menos lo que... vos sabés que esta charla la hemos tenido de forma totalmente informal con amigos y colegas comunicadores radiales del Uruguay, y charlando sobre estas cosas, porque hoy estamos muy unidos con muchísimas cosas y es bueno conocer nuestra historia, por qué esto, por qué aquello. Por eso, bueno, propicia esta ocasión, Paulo, para consultarte y aprovechar tus amplios conocimientos. Pero bueno, quiero escucharlo también allí a Mario Sarri, porque nosotros nos ponemos a hablar de historia, ¿viste? Y se nos va el tiempo porque nos encanta. Te escuchamos, Mario, disculpa. No, es que justamente escuchando este relato tan vívido que nos transmite Paulo Tizocco, uno queda con la oreja abierta y dispuesto a seguir escuchando, ¿no? Porque traes la historia de esta manera tan amena, tan cercana, que hace que, bueno, la podamos entender mejor. Y dado este punto de digamos, de diferencia entre cómo ha sido observado, visto, considerado Garibaldi en el lado uruguayo y qué ha pasado de este otro lado de la orilla, esto me hace pensar, Paulo, en los momentos en que los gobiernos de los distintos países condujeron las estrategias políticas, económicas, sus propios intereses, en función de esos proyectos que en ese momento estaban en el poder, que fueron cambiando. Por esa razón, cuando Buenos Aires tiene toda esa condición de dar libertad a los intereses foráneos, bueno, se produce una colisión con otros que no tenían esta misma idea, ¿no? El mismo Buenos Aires y Montevideo en algún momento estuvieron en contrapunto por los intereses diferentes que tenían. Esto ha sido casi una constante, te diría, en la formación de estos países que luego fueron adquiriendo la condición de país. ¿Compartimos esa idea, Paulo? Claro que sí, porque la primera mitad del siglo XIX, Mario, es un periodo en donde lo que estaba en pugna era la forma de gobierno y qué modelo de país íbamos a adoptar. O sea, lo que yo siempre le digo a los chicos, cuando nosotros nos vamos de casa y nos independizamos, la primera pregunta que te hace tu papá es: ¿de qué vas a vivir, nene? ¿No? Bueno, para un país también sucede lo mismo. ¿Cómo te vas a organizar? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué perfil va a ser el de tu país? ¿El de la producción? ¿El de la industrialización? ¿O el de ser una plaza financiera? Claro. Por ejemplo, esas son alternativas que se pueden dar en un país. Bueno, esa discusión no solo que se dio en el siglo XIX, sino creo que hasta el día de hoy la Argentina se debate como país en ser un país agroexportador e industrial, o nos debatimos en ser simplemente una plaza financiera de una
república menor del Cono Sur. Hasta el día de hoy existe esa discusión en la clase política, y que ya se daba ya, claro, entonces en el siglo XIX, y todavía se sigue dando. Por eso es que son periodos abiertos, ¿no es cierto? Lo que se va dando. Y Concordia no permanece ajena a esa historia. Fíjense que hay pocas ciudades en Argentina. Si uno historia ciudad por ciudad, se van a dar cuenta de que hay pocas ciudades en Argentina que participan de los procesos históricos tan marcados como es el caso de Concordia. Concordia, como decía, hubo una protoconcordia en la época colonial, otra que perteneció a la época de la Confederación Rosista, hubo otra que sufrió las tragedias entre la misma crisis del Partido Federal a la época de Urquiza. Después va a venir una concordia de los inmigrantes, va a haber una concordia del puerto, ya como ciudad importante, el tercer puerto de la Argentina. Va a haber una concordia justamente con ferrocarriles, y que va a absorber todo lo que es el comercio del NOA entrerriano, el NEA entrerriano, y sur de la provincia de Corrientes. Y vamos a tener una concordia en el siglo XX que va a participar de todas y cada una de los procesos históricos nacionales, con sus alegrías y con sus tragedias, ¿no? Tiene realmente muchísima historia, y yo creo que, Paulo, los concordienses no conocemos mucho la historia. Yo vengo hablando hace muchísimo tiempo que a veces caminamos por la plaza 25 de Mayo sin darnos cuenta lo que significa en la historia la plaza, lo que significan esos edificios, lo que significa caminar hacia la zona del puerto. Tanta historia tan rica, y vos decías esa concordia que fue parte importante en la historia de la República Argentina en distintas épocas. Una concordia que fue muy fuerte también económicamente. Exactamente, porque Concordia se suma al proyecto de la generación del 80 como en este modelo agroexportador. Entonces vamos a ver hasta el día de hoy la infraestructura que se dispuso a los efectos de entrar en ese momento del capitalismo, ¿no? Vamos a ver la aduana presente, vamos a ver el correo muy presente, las instituciones de Concordia, el ferrocarril, la educación en Concordia, que fue de vanguardia en su momento. Y bueno, yo lamento mucho que no se haga difusión de tantas cosas maravillosas que tiene nuestra ciudad, como también inclusive los momentos de tragedia, porque hay que aprender de los momentos de tragedia, como la otra vez hablábamos en este mismo programa de las epidemias que sufrió Concordia en su momento, y cómo los concordienses supieron con las mismas medidas que se toman hoy de aislamiento, cuarentena, impuestos, etcétera, para poder sortear la crisis que dejaba cada epidemia en nuestra ciudad. ¿Saben? A mí, ustedes van a decir que yo estoy medio loco, psicólogo, licenciado Sarli. Cuando yo voy al cementerio viejo, he historiado tanto sobre la vida de ciertos personajes que están ahí, que me siento como en familia, es como que voy a visitar a un amigo. Claro. Bueno, a mí me encanta la historia, no siento tanto los amigos porque no viví esa parte, pero me meto mucho en el tema de la historia. ¿Vos sabés lo que yo me imagino, Paulo? En verdad, por ejemplo, caminando y me entra un dolor, una tristeza cuando veo esas vías de aquellos tranvías que teníamos en la ciudad de Concordia tapadas. Y van a decir, sí, porque los accidentes, porque las bicicletas... Pero estamos tapando la historia argentina, la historia de la ciudad de Concordia. Y yo me imagino cómo era la gente caminando por esos lugares, por esas veredas, por ese lugar donde estuvo Urquiza, por ese balcón donde estuvo Alvear, y así podemos seguir nombrando un montón de cosas. ¿O será porque a uno le gusta tanto lo nuestro, o será porque a uno le gusta tanto la historia, y que uno por ahí pretende de que todo el mundo conozca? Y no todo el mundo le gusta conocer la historia.
No, porque vivimos en una cultura de la desmemoria, ¿no? Y de la amnesia permanente, del ejercicio. El bombardeo justamente de noticias hace que todo sea viejo, ¿no? Que lo que sucedió hoy ya mañana no importe. Entonces no hay un ejercicio de que no todo se dio de la noche a la mañana ni cayó un ovni, sino fue un proceso de años, décadas de trabajo, del esfuerzo de los padres nuestros, de nuestros abuelos, de nuestros... O sea, cuando yo hablo del correo no puedo dejar de referenciar a mi abuelo que laburó ahí, que trabajó ahí. Entonces, ¿cómo no apreciar, digamos, afectivamente aquellos sudores, aquellos sacrificios que hicieron tantas generaciones de concordienses, que hay que saber difundirlo y hay que ser agentes de esto? Lo que no se conoce no se aprecia, y eso es una ley. Eso es una ley como 2 más 2 = 4. Bueno, hay una ley de la historia que dice que si no se conoce la historia, no se aprecia, y todo cae en el desdén, a veces de la clase dirigente, y digámoslo abiertamente y sin empacho, porque es una crítica a las cuales ellos deben asumir, digamos, el profundo desprecio que tienen por no reconocer la importancia histórica local y regional. ¿No? Y digo esto y puedo dar 25 ejemplos de construcciones históricas en la ciudad de Concordia. Exactamente. Que se para ser demolidas. Ahí quería llegar, estaban destruyendo tanta historia. Y que afortunadamente se ha frenado todo esto, pero hace unos años venían destruyendo, Paulo, toda nuestra historia. Demolían edificios que tenían que ver muchísimo con la historia, no solamente concordiense, sino regional y argentina. La casa donde Urquiza se juntó con Virasoro para derrocar a Rosa, hoy día hay un conocido comercio de Concordia, y lo mismo sucedió con el Jockey Club, etcétera, ¿no? Lo que aprovecho, y me parece que vos vas a estar de acuerdo porque te gusta todo esto, las placas, más allá de que los amigos de lo ajeno están a la expectativa, por ahí habría que bajarlas un poco porque la gente no levanta la cabeza para mirar. Y hacerlas en un material que sea perenne, pero que pueda describir, digamos, qué sucedió en ese lugar. Pueden ser de cerámica. Digo porque como director de ceremonial, cuando trabajaba hace un tiempo atrás, le sufría, digamos, que ponías una placa de bronce y no duraba 24 horas. Entonces, si eso desalienta, digamos. Pero habría que señalar todos los lugares históricos de la ciudad. Yo creo que sería un buen... ¿Dónde fue el primer puente? ¿Dónde estuvo la primera escuela? ¿Dónde estuvo... dónde sucedieron los acontecimientos más importantes en la ciudad, etcétera? Sí, habría que hacerlo a eso. Mario, te escuchamos. Bueno, Paulo, la verdad es que hablando de esta valoración de nuestra historia, tu voz, tu relato es un patrimonio viviente de la historia, ¿no? Nos podés contar y compartir con la audiencia estas realidades conocidas pero no tan difundidas, y cuando lo haces de una manera no solamente amena, sino que es fácil de comprender que somos hijos de toda esta historia, ¿no? Yo te quiero agradecer enormemente tu generosidad, tu conocimiento y tu disposición a compartir con todos, para que en esta noche de miércoles nos hayas, dado un poco más de luz, un poco más de luces a nuestra historia, que a veces permanece ahí un poco escondida, un poco guardada. Te quiero mandar un abrazo enorme, Paulo, y agradecerte infinitamente esta disposición de espíritu docente tan generoso para compartir con toda la audiencia de 2 Cafés para 3. Bueno, les mando un abrazo grande a todos ustedes, a la audiencia, a Marcelo, a Ángel, a Guille,
también. Y vuelvo a repetir, Concordia cumple 189 años este domingo, desde el decreto fundacional de allá del 29 de noviembre de 1831. Es una fecha bisagra, como todo aniversario, como todo cumpleaños, si así se puede referenciar, y que en esta Concordia, donde hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por enseñar, hay mucho por revalorizar y poner en valor en esta historia, en esta construcción colectiva que se llamó Concordia, que significa unión de corazones. En una época en que los entrerrianos nos peleábamos mucho entre el margen del río Uruguay y el río Paraná, decidieron pacificar, fundando una ciudad con este significativo nombre de Concordia, unión de corazones. Van mis saludos a todos los concordienses de ley de aquí y que están afuera, los que están escuchando, y feliz aniversario a la ciudad de Concordia. Muchísimas gracias, Paulo, y nos va a faltar oportunidad que estemos seguramente charlando aquí o en cualquier lugar sobre la historia tan rica de la ciudad de Concordia. A su plena disposición, muchachos, cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Paulo. La charla con Paulo Chisoco, profesor, haciendo alusión justamente a este cumpleaños que se viene de la ciudad de Concordia. Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres.